buenas noches, estamos en otro programa más de la entrevista del lunes a través de Canal 2 Televisión Tu Imagen. Hoy estamos con el diputado Joel Rosales Guzmán. Él había estado antes en nuestro programa, creo que fue el primer programa inaugurando esta serie de entrevistas, pero hoy día lo tenemos por una razón muy especial. Se cumplen 3 años del terremoto del 27 de febrero y él fue el primer actor, si no uno de los grandes actores en esa oportunidad. Fue el que le tocó enfrentar la situación y sacar adelante un suceso que era por demás trágico. Buenas noches, diputado. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches a todos los televidentes de Canal 2 Televisión. Vamos a partir por lo anecdótico. ¿Dónde está usted? ¿Cómo parte este asunto el día 27? Bueno, ese era el día de clausura del Festival de Viña del Mar y por lo tanto yo creo que gran parte de Chile habíamos visto parte de eso, y posteriormente intenté tratar de dormir en mi casa y estábamos con mi familia, mis hijos, y la verdad es que en un instante vino todo el tremendo terremoto y obviamente sentimos temor, angustia, igual que todos los angelinos, todos los chilenos, digamos, que vivimos el terremoto. Te contaré que el diputado en ese tiempo, alcalde, vivía en un 10º piso, si no me equivoco. Claro, yo vivía en un 11º piso. 11º piso, y la verdad es que este terremoto en altura se multiplica la fuerza del movimiento, y debe haber sido, yo creo, más de 1 metro para cada lado. Era imposible sostenerse, tratar de levantarse de la cama. Por lo tanto, ahí nos quedamos con mi hijo recién nacido de día. Tenía 1 mes aproximadamente de recién nacido, y nos quedamos ahí esperando lo peor, digamos, que a lo mejor el edificio se colapsara, se viniera abajo, y la verdad es que al quedar atrapado en el departamento, porque nos sacaron las personas que estaban de vigilancia, rompieron la puerta, fue la única forma de poder salir de ahí. No nos dimos cuenta cómo llegamos al primer piso. La verdad, yo solo me acuerdo que solo salí, pero no recuerdo cómo llegué al primer piso por la escalera, obviamente, pero de forma muy rápida. Y ahí constaté que el edificio está en perfectas condiciones, digamos, se había mantenido, no tenía mayores dificultades. Y ahí tomé la decisión de ir a dejar a mi familia a la casa de mi suegra, los dejé ahí, esto en un tiempo no más de media hora, y antes de la media hora yo estaba en la municipalidad junto a algunos funcionarios que llegaron, pocos al principio, y todo el resto de los funcionarios no es que a lo mejor no quisieran llegar, sino que también tenían el temor, el pánico, y estaban junto a sus familias, y así vivimos los primeros instantes. ¿Cómo se coordina? Bueno, yo debo contar que la verdad, para las personas que tienen servicio público es bastante complicado, porque cuando ocurren estas cosas se ven en la encrucijada entre dejar la familia de lado y atender los servicios para los cuales ellos tienen obligaciones, ¿no es cierto? Y a veces la familia no entiende mucho esto, en el sentido, oye, ¿cómo me dejaste? ¿Cómo va a estar tu pega primero? Espero que no le haya pasado, diputado. No, todo lo contrario, siempre he contado con el apoyo de ellos, y así como algunos llegaron o llegamos rápidamente, hay otros que se pasaron de largo y a la semana todavía no volvían al trabajo. Yo le contaba que mi padre fue un hombre de comunicaciones también, y más de alguna vez mi madre lo trató de tú justamente por atender las obligaciones profesionales antes que la familia. Mi padre era algo menos parecido a usted, diputado, y partía el tiempo en Santiago, rajaba la radio, y la familia queda en segundo plano, pero yo entendía que él tenía una obligación
para con su auditorio. Y ahí parte la emergencia, Jorge. ¿Qué es lo primero que se hace? Primero, yo constaté que la municipalidad estaba muy deteriorada, sin luz, sin agua, igual que muchos hogares de Los Ángeles, y me fui a la prefectura de Carabineros. Y era el único lugar en el centro que contaba con energía eléctrica, tenía un sistema autónomo, por lo tanto desde ahí, y algunas comunicaciones a través de la central de radio de Carabineros para ver cómo estaba la otra zona de Los Ángeles, y también un poco saber en las primeras circunstancias. La gente entró en pánico cuando alguien en forma irresponsable dijo que la central en el Alto Biobío iban a colapsar, y por lo tanto imaginémonos nosotros en ese instante una masa de agua que pudiera generar en cualquier circunstancia daño y situaciones indeseadas. Así que ahí llegó también el personero de Endesa, que es responsable de la central, y nos garantizó y nos informó a todas las autoridades que ya habíamos llegado ahí, que no revestía peligro, porque nosotros también somos parte del Biobío, de la cuenca del Biobío, y de la olla hidrográfica, y por lo tanto hay sectores que ya hemos tenido problemas en invierno, imaginémonos como en otras circunstancias. Así que ahí empezamos a adoptar las primeras medidas de la emergencia, de cómo recuperar para nuestra ciudad un abastecimiento de agua potable, de restituir la energía eléctrica, de garantizar que los locales comerciales, los supermercados pudieran atender, y la verdad es que fuimos muy eficientes en eso. Nuestra ciudad, a Dios gracias, pudimos recuperar el abastecimiento de agua potable en el casco urbano en un porcentaje muy alto, y por lo tanto el resto de las personas que no tenían agua tenían familiares, podían ir a buscar a esos lugares. Ahora, en la noche, naturalmente hay todo un desconocimiento, no se sabe cuál es la magnitud, ¿no es cierto?, cuántas casas en el suelo. Al día siguiente, cuando se hace el recorrido, que normalmente se hace, ¿no es cierto?, ¿era de la magnitud que usted pensaba? Era peor de lo que yo pensaba, era peor, porque fue un terremoto muy mentiroso para nosotros. Aparte de lo evidente de los bloques de departamento de Santiago Huera, de Galvarino y Padre Hurtado, que colapsaron, quedaron con daño irreversible. Por lo tanto no había posibilidad de parcharlo o hacer algún trabajo de ese tipo. Detrás de las viviendas había mucho daño, o sea, uno pasaba por las calles, aparentemente no notaba daños mayores, pero cuando la gente nos invitaba a cruzar su casa hacia el interior, la verdad es que eran daños muy muy graves, y por eso el municipio que me correspondió dirigir en esa oportunidad, los funcionarios, yo agradezco a los funcionarios municipales, a todos sin excepción, la fortaleza, la dedicación, el poder entender que había gente igual que uno, con la misma desesperación y la misma gana de poder recibir un aliento, una mano amiga que lo orientara cuando veían que su vivienda estaba absolutamente dañada y sin posibilidad de recuperar nada. ¿Cuántas medidas más o menos fueron las que acá se construyeron? La verdad es que deben haber sido se entregaron por parte de la municipalidad cerca de 2.700 medidas agua. Aparte de eso, otras instituciones de tipo religiosa entregaron una cantidad también importante de vivienda de emergencia. Esa noche temieron un minuto que el orden público
tuviera problemas, ¿cómo ocurrió en Concepción? La verdad es que yo quiero destacar en esto la labor de Carabineros. Carabineros fue vital en estos primeros instantes, porque así lo conversamos con el prefecto y todo su equipo de oficiales, la importancia que tenía no dejar que esta emergencia desbordara el orden público. Y si bien es cierto pudieron haber algunos atisbos en algunos sectores, se controlaron en forma muy eficiente y oportuna, actuando rigurosamente, con el fin de que a nadie se le ocurriera tener la intención siquiera de causar otros daños a la población. ¿Qué le parece la actuación del gobierno de aquel entonces en este desastre? Bueno, un gobierno que ya está saliendo del cargo, fue muy poco lo que pudo aportar en ese escenario, digamos. Pero hay fuertes críticas, por lo menos, por ejemplo, en el caso de Concepción, no haber sacado antes las Fuerzas Armadas, en el caso de haber dado las alertas, no sé, por el tsunami. Eso me refería básicamente. Bueno, yo hablaba solamente de Los Ángeles, pero indudablemente que uno al abrir el comentario hacia otras zonas de nuestra región, hay que lamentar muerte por decisiones que no se tomaron, digamos. Y eso es responsabilidad del gobierno anterior, obviamente. Y como hoy día la gente está acostumbrada por cualquier cosa echarle la culpa a los presidentes, la verdad es que eso fue lo que pasó, lo que vimos nosotros en las noticias a nivel nacional, autoridad absolutamente sobrepasada por las circunstancias, y con muy poco mando ante una emergencia de esta envergadura. En estos casos, los planes de emergencia son eficaces, o la verdad que ante desastres de esta magnitud todos los planes se quedan obsoletos? Bueno, un terremoto de esta magnitud, creo que de lo que nosotros tenemos registro en el planeta, no se han dado más de 3 o 4. Por lo tanto, es difícil imaginar que alguien pueda prever un plan de emergencia para una catástrofe como la que nosotros vivimos. Si bien es cierto, todos tienen o pueden pensar, o existen manual de cortapalo de cómo proceder, yo creo que todos fueron sobrepasados en gran medida. Pero sí, creo que los chilenos tenemos la grandeza de, ante estas circunstancias, se nos ocurren cosas. Y yo creo que mucho de eso pasó por lo menos en mi ciudad, Los Ángeles, que tuvimos que, más allá de los manuales de cortapalo que nos dicen qué hacer en determinadas circunstancias, fuimos rigurosos en que la sensación de inseguridad debía ser tratada con el máximo rigor por las fuerzas policiales que estaban atendiendo a la comunidad. Digo esto también porque los carabineros también sufrieron el terremoto, tenían su familia en sus casas, y ellos estaban trabajando para proteger a la población civil. Por lo tanto, eso era el primer efecto que queríamos dar en la ciudad y en la provincia en general. Digo en la ciudad y en la provincia porque los teléfonos, todos sabemos lo que pasó con ellos, sirvieron solamente de linterna y no había ninguna posibilidad de comunicarse con nadie. Así que sabíamos apenas a través de la central de radio de Carabineros lo que estaba pasando en la provincia y algunas cosas de Concepción. Y posteriormente era cómo apoyar a la gente para que la distribución de agua fuera equitativa, fuera oportuna, y fuera eficiente. Y también como yo cité en mi oficina a los dueños o a los responsables de los supermercados, le hicimos notar que en otras ciudades estaban pasando situaciones muy complicadas,
y que no había ninguna justificación para que ellos no abrieran el supermercado, porque la gente no estaba pidiendo que le regalaran la comida, sino que estaba pidiendo que le vendieran. Había suficiente alimento en los supermercados, y el problema de ellos era que no tenían benzina para los generadores eléctricos, no tenían seguridad tampoco, y le proporcionamos todo eso, lo necesario para que pudiera ser atendida. Y de hecho Los Ángeles fue la ciudad que abasteció por muchos días a muchas ciudades cercanas a Los Ángeles, e incluso de la 9ª región venían a abastecerse acá. Se les daba tiempo limitado para que ingresaran al supermercado, creo que eran 10 o 15 minutos, compraban lo suficiente, porque en realidad el abastecimiento de los supermercados estaba garantizado. Tenían prioridad en la dificultad de llegar a la zona, considerando que habían puentes hacia el norte que habían colapsado, pero con los sistemas de emergencia se les dio prioridad. Bueno, vamos a hacer un corte comercial breve y volvemos con la entrevista del lunes en Canal 2, Los Ángeles Televisión. Canal 2, Los Ángeles Televisión, tu imagen. Canal 2, Los Ángeles Televisión, tu imagen. Buenas noches, estamos de vuelta con la entrevista del lunes a través de Canal 2 Televisión, tu imagen. Estamos con el diputado Joel Rosales Guzmán y estábamos haciendo un relato, nos estaba contando cómo fue esa noche del terremoto el día 27 de febrero. Una consulta, a 3 años, ¿qué podríamos decir sobre la reconstrucción del sistema habitacional? Siempre hay críticas, y hay gente que dice que no se ha hecho lo suficiente, otra gente, el gobierno dice que está en un 82% ya construido, ¿no es cierto?, o sea, arreglado los problemas. ¿Cuál es su visión de acá, de Biobío, de Los Ángeles en particular y digamos de la provincia? Yo creo que la ciudad más afectada fue Los Ángeles. Hay antecedentes de otra comuna en la provincia que también han tenido programas habitacionales del Ministerio de la Vivienda derivados del terremoto. Por lo tanto, aquí en Los Ángeles nosotros pudimos hacer un catastro de casi 7.000 viviendas afectadas. De las 7.000, cerca de 3.000 con familias que arrendaban vivienda, casas que se destruyeron por completo, y casas que en sitio propio también tenían dificultad. Eso suma un total de aproximadamente casi 7.000 familias. La municipalidad, con la colaboración de algunas universidades de otras partes del país, con profesionales, pudieron ayudarnos en forma gratuita a verificar y contratar los daños de las viviendas y de edificios acá en la zona. Los profesionales de la municipalidad también hicieron lo propio. Los funcionarios del Serviu también pudieron colaborar, y logramos formar un equipo junto a otros profesionales de otros servicios públicos para verificar y contratar y emitir el certificado de daño total de las viviendas. Con esa catastro, la municipalidad, con haber hecho anticipadamente, nosotros formamos la eje municipal que nos permitía postular a las familias que estaban en esta situación, familias que arrendaban. Nuestra primera prioridad fueron los bloques de departamentos que se derrumbaron. El de Galvarino principalmente, logramos traer a la ministra de la Vivienda, a la ministra Mate, que fue pieza clave en la resolución y constatación de los daños que había acá en Los Ángeles. La pudimos hacer entender
ella en representación del gobierno, las tremendas dificultades que estaban pasando en nuestras familias, y por lo tanto al verificar la información que le entregamos de forma muy responsable a la municipalidad, ella se hizo todo su empeño y su interés y puso toda su mejor disposición para que Los Ángeles tuviera prioridad en la asignación de los subsidios que se derivaran de los programas terremotos. Soluciones habitacionales hubo en Los Ángeles a propósito. Yo diría que unas 7.000 aproximadamente 7.000. Entre reparación de vivienda, que es una cantidad importante, pero viviendas nuevas yo creo que deben ser unas 3.000 aproximadamente, y lo otro en sitio propio. Okay. Y ahí eso hoy día las actuales autoridades están cortando cinta, digamos, del trabajo que hicimos en esa oportunidad. Y yo me alegro mucho porque son familias. Hay algunos que miraron con mucha mezquindad el actuar de la municipalidad y que hoy día tienen cargos públicos y que eran parte del gobierno anterior, y les extrañaba, les sorprendía y casi les molestaba que el municipio tuviera tanta preponderancia en el accionar respecto de la contratación de siniestrados. Por lo tanto, en el nuevo gobierno que asumió, encontramos una disposición distinta y logramos conseguir subsidio para todos. Yo creo que debe quedar gente que a lo mejor no se informó adecuadamente, no verificó sus datos, y que a lo mejor fue dañada en el terremoto, pero que hoy día todavía no tiene una solución. Yo no descarto que existan personas así, pero esa familia no significa que no tengan posibilidad de incorporarse a los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda. Ahora, por ejemplo, me acuerdo yo que había mucha gente que no tenía resuelto su posición efectiva, de modo que gente en el campo básicamente, ¿no es cierto? Y no podía, claro, no tenía el terreno para construir. Esto ya cerró, ya se acabó. Bueno, para la gente tenía inhabitabilidad, digamos. O sea, los programas terremotos se acabaron hace rato, digamos, pero están abiertas las postulaciones para los programas normales. Es decir, la única diferencia entre cuando dicen 80-20, son programas que el 80% de los componentes de ese grupo tenían el certificado de terremoteado, y el otro 20% era gente que estaba en programas normales y que postulaba con ahorro. El terremoteado postuló sin ahorro, recibió su casa a 0 pesos, digamos, están felices, contentos, la están cuidando mucho, y los otros postularon con ahorro, y esa es la única diferencia. Hoy día los programas siguen igual, pero con ahorro. Y la calidad de la vivienda, porque una de las cosas que siempre se critica, ¿no es cierto?, que claro, se entrega una vivienda, pero la vivienda no alcanza ni para vivir nadie, que son de mala calidad. ¿Qué hay que quitarle la calidad? Bueno, yo más que hoy día, en primer lugar, las viviendas tienen bastantes metros más que las que se entregaban en el gobierno anterior. En segundo lugar, los estándares de calidad y de seguridad asociados a los nuevos estándares de calidad exigidos por el Ministerio de la Vivienda producto del terremoto son muy diferentes. Por lo tanto, las familias tienen garantizado absolutamente que su vivienda es segura, que tiene más metros cuadrados y que además les costó 0 pesos. En el fondo ellos, ante una dramática situación vivida por el terremoto, el Estado le proporciona con recursos de todos los chilenos una solución que es muy digna para cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la principal lección que se debió o que se debe haber aprendido respecto a lo que pasa después del terremoto? ¿Qué cosas no habría hecho, por ejemplo, esa noche, o qué cosas habría hecho en esos días? Yo creo que ante una emergencia de esa envergadura, en que todos asumimos que tenemos familias, que tenemos responsabilidades, que nos gustaría quedarnos con ellas, los funcionarios públicos en general hicieron un esfuerzo y entregaron tiempo más del necesario
sin costo para el Estado, para poder ser solidario y ayudar. En esto a veces la mezquindad, digamos, del ser humano, la falta de prudencia, la envidia a lo mejor, de ver que algunos están trabajando intensamente en un problema que afecta a personas, a familias, a niños, a ancianos. Yo les pediría que fueran más generosos, digamos, no convertir una situación tan catastrófica como fue el terremoto en algo mediático en que se critica. Yo a lo mejor dejé de ir a algunos sectores porque era imposible multiplicarme en la misma noche e ir a todas partes. Y si iba, pasaba, digamos, conversaba con alguna familia, estuvimos en las canchas de Santiago Huera, en Paylligüe, bien contratando, fui al campo, tuvimos nosotros el fallecimiento de una familia de 5 personas porque se derrumbó un silo, digamos. Bueno, entró el pánico de que todos los silos se iban a derrumbar y esos silos hoy día todavía están parados y no les pasa nada. ¿Está conforme con lo que se hizo en ese minuto, tanto el alcalde, que era usted, los funcionarios, el municipio? ¿Está conforme? Yo creo que en conciencia estamos tranquilos, asumiendo que a lo mejor se pudo haber hecho algo más. Siempre existe el espacio para perfeccionar todo trabajo que hace un ser humano. Nos podemos equivocar, nos podemos a lo mejor no ocupar los tiempos que son valiosísimos en estas circunstancias en algo que uno cree que puede haber sido más adecuado. Por lo tanto, yo en conciencia estoy muy tranquilo porque me la jugué por mi ciudad, me la jugué por la gente más humilde. Todos ellos, la mayoría, tienen sus temas resueltos, de vivienda principalmente, y las otras cosas que están asociadas al terremoto, que son parte de otros ministerios, en salud, en educación. Conseguimos los recursos necesarios para mejorar la infraestructura educacional, de recuperar los establecimientos educacionales oportunamente, en materia de camino. Hoy día y hasta el momento en que yo salí de la municipalidad para ocupar el cargo de diputado, no había, creo que, lo digo con mucha humildad, creo que no habían cosas de importancia esperando una solución derivada del terremoto. Yo creo que fuimos enérgicos, yo defendí con mucha fuerza los intereses de mi ciudad, y por lo tanto creo que ahí estuvo la fortaleza de la ciudad para resolver los temas. Diputado, salgamos del terremoto. Quiero hacer un par de consultas. Una de ellas es, uno escucha muchas veces decir a la gente que no han habido cosas nuevas en Los Ángeles, que la inversión ha sido poca. Cuando uno analiza la cifra, la verdad que no es así, que la inversión ha sido cuantiosa. Y me gustaría saber cuál ha sido la principal financiamiento que se consiguió cuando usted fue alcalde. ¿De qué voy a decir? Estoy orgulloso de esto. Yo en esto quiero ser bastante serio y decir que los proyectos no se hacen de un rato para otro. Así como el alcalde que me sucedió a mí participó en muchos cortes de cinta producto de esos proyectos, el actual alcalde también va a tener un periodo bastante largo de corte de cinta, inaugurando proyectos que fueron derivados en la administración que me tocó presidir. Yo cuando salí del cargo de alcalde había una cartera de proyectos asociada a presupuestos ya asignados de cerca de 37.000 millones de pesos. Estaban listos. Estaban listos. Por supuesto, ahora... ¿De eso cuánto se ha materializado? Yo creo que muy poco, y el gobierno comunal actual
tiene que asumir en propiedad la gestión y dedicarse a trabajar, dedicarse a hacer los proyectos que están en materia de, por ejemplo, de agua potable rural. Yo cuando me fui habían 19 proyectos de agua potable rural, los más grandes de la región, unos 7.000 millones de pesos o más, que se tienen que empezar a ejecutar en la medida que la administración municipal siga gestionando la asignación de las licitaciones, de todo lo administrativo, que es donde se pierde mucho tiempo. O sea, dejó pega por 7.000 millones para la autoridad. Claro, nadie puede desconocer las 19 salas cunas o jardines que están en las poblaciones más modestas de nuestra ciudad, con las cuales se pueden atender a más de 1.000 niños, que antes no tenían una posibilidad las mamás de dejarlo en ninguna parte. Los centros de salud familiar, los mejores de Chile, están en Los Ángeles, con inversiones de, no sé, 10.000 millones de pesos que están ahí, para que aquí no hay cuentos ni nada. En materia de programas habitacionales con el Serviu a través de la EGI municipal, programas de pavimentos participativos, en educación, digamos, cómo logramos, por ejemplo, tener los liceos en Santa Fe y Llano Blanco. En Llano Blanco yo sigo sosteniendo de que el director del liceo, que es una persona que ni siquiera del lado político mío, digamos, yo lo nombré director por su currículum, por su jerarquía, digamos, profesional, no por razones políticas. Fue director provincial de educación, pero junto a la comunidad presentaron un proyecto de liceo polivalente, y que la actual administración ha sido incapaz de firmar siquiera los acuerdos con el Ministerio de Educación para llevar adelante. Yo personalmente, con la comunidad organizada, dimos los pasos necesarios para que este colegio pudiera ya entrar ahora en marzo con una educación técnico-profesional pertinente, digamos, al entorno en el cual está este liceo, que es muy necesaria en el área agrícola. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que está pendiente, y no hay que mirar egoístamente los proyectos. Yo cuando asumí como alcalde dentro de un gobierno que no era el de mi sector político, pero fui leal, correcto y serio de trabajar con las autoridades de ese gobierno, con el fin de que los proyectos que le interesaban a Los Ángeles fueran ejecutados, fueran entregados los recursos, y me la jugué por eso. Por eso mi administración municipal tuvo un gran acercamiento con el intendente regional de la época, don Jaime Toá, un hombre que es intendente del Partido Socialista, una gran persona, que fue capaz de entender esta mirada, y trabajamos juntos y logramos que los proyectos de la Comuna de Los Ángeles fueran aprobados. La última pregunta, porque ya se acaba el tiempo. Polideportivo. Ya hemos hecho varias veces, y se sale todos los días la misma pregunta, porque la vez pasada, ¿no es cierto?, se habló de que era por etapa, pero salió una declaración, una cuña, como llamamos nosotros en prensa, del intendente, donde dice que no era por etapa. Por lo tanto, yo creo que gran parte de Chile habíamos visto parte de eso, y posteriormente intenté tratar de dormir en mi casa, y estábamos con mi familia, mis hijos, y la verdad es que en un instante vino todo el tremendo terremoto, y obviamente sentimos temor, angustia, igual que todos los angelinos, todos los chilenos, digamos, que vivimos el terremoto. Te contaré que el diputado en ese tiempo, alcalde, vivía en un 10º piso, si no me equivoco,
Claro, yo vivía en un 11º piso. 11º piso, y la verdad es que este terremoto en altura se multiplica la fuerza del movimiento, y debe haber sido, yo creo, más de un... Muy buenas noches, estamos en otro programa más de la entrevista del lunes a través de Canal 2 Televisión Tu Imagen. Hoy estamos con el diputado Joel Rosales Guzmán. Él había estado antes en nuestro programa, creo que fue el primer programa inaugurando esta serie de entrevistas, pero hoy día lo tenemos por una razón muy especial. Se cumplen 3 años del terremoto del 27 de febrero y él fue el primer actor, si no uno de los grandes actores en esa oportunidad. Fue el que le tocó enfrentar la situación y sacar adelante un suceso que era por demás trágico. Buenas noches, diputado. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches a todos los televidentes de Canal 2 Televisión. Vamos a partir por lo anecdótico. ¿Dónde está usted? ¿Cómo parte este asunto el día 27? Bueno, ese era el día de clausura del Festival de Viña del Mar. Y he contado con el apoyo de ellos. Y así como algunos llegaron o llegamos rápidamente, hay otros que se pasaron de largo y a la semana todavía no volvían al trabajo. Yo le contaba porque mi padre fue un hombre de comunicaciones también, y mi madre lo trató de tú justamente por atender las obligaciones profesionales antes que la familia. Mi padre era algo menos parecido a usted, diputado, y partía el tiempo en Santiago, trabajaba la radio, y la familia queda en segundo plano, pero yo entendía que él tenía una obligación para con sus auditores. Y ahí parte la emergencia, Jorge. ¿Qué es lo primero que se hace? Primero, yo constaté que la municipalidad estaba muy deteriorada, sin luz, sin agua, igual que muchos hogares de Los Ángeles, y me fui a la prefectura de Carabineros, y era el único lugar en el centro que contaba con energía eléctrica. Tenía un sistema autónomo, por lo tanto desde ahí y algunos metros para cada lado era imposible sostenerse, tratar de levantarse de la cama. Por lo tanto ahí nos quedamos con mi hijo recién nacido de día, tenía un mes aproximadamente de recién nacido, y nos quedamos ahí esperando lo peor, digamos, que a lo mejor el edificio se colapsara, se viniera abajo, y la verdad es que al quedar atrapado en el departamento, porque nos sacaron las personas que estaban de vigilancia, rompieron la puerta, fue la única forma de poder salir de ahí. No nos dimos cuenta cómo llegamos al primer piso. La verdad es que yo me acuerdo que solo salí, pero no recuerdo cómo llegué al primer piso por la escalera, obviamente, pero en forma muy rápida. Y ahí constaté que el edificio está en perfectas condiciones, digamos, se había mantenido, no tenía mayores dificultades. Y ahí tomé la decisión de ir a dejar a mi familia a la casa de mi suegra, los dejé ahí, esto en un tiempo no más de media hora, y antes de la media hora yo estaba en la municipalidad junto a algunos funcionarios que llegaron, pocos al principio, pero y todo el resto de los funcionarios no es que a lo mejor no quisieran llegar, sino que también tenían el temor, el pánico, y estaban junto a sus familias, y así vivimos en los primeros instantes. ¿Cómo se coordina? Bueno, yo debo contar que la verdad, para las personas que tienen servicio público es bastante complicado, porque cuando ocurren estas cosas se ven en la encrucijada entre dejar la familia de lado y atender los servicios para los cuales ellos tienen obligaciones, ¿no es cierto? Y a veces la familia no entiende mucho esto, en el sentido, oye, ¿cómo me dejaste? ¿Cómo va a estar tu pega primero? Espero que no le haya pasado, diputado. No, todo lo contrario, siempre